el TPP es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Estos son juicios éticos no vinculantes, nuevamente, porque desafortunadamente, como ya dijimos, así como existen los mecanismos de soft law y de prácticas voluntarias y esta historia, a la sociedad en general también le queda muy difícil acceder a tribunales nacionales o internacionales para demandar a las empresas, ¿sí? Entonces los TPP lo que permiten primero es una visibilización de la vulneración a los derechos humanos que cometen las empresas transnacionales, no solo en el sector extractivo, sino también en otros sectores, por ejemplo, de la industria textil, ¿sí? El tema, uno, la visibilización; dos, generar denuncia. Sí, efectivamente, de algunos de estos juicios se ha podido recolectar la suficiente material probatorio, ¿sí? Las suficientes pruebas para poder llevar luego a juicios, digamos, reales, ¿sí? A las empresas, ¿sí? Y también ha permitido generar unos procesos organizativos mucho más sólidos, ¿sí? Porque los tribunales permanentes por los pueblos no es algo que ocurra de manera espontánea, sino que implica todo un proceso organizativo, todo un proceso de preparación. Es un camino de largo andar que lleva a la consolidación de procesos organizativos, que permite la visibilización y que por último también permite la incidencia, ¿sí? Si nosotros podemos evidenciar, por ejemplo, que una multinacional está contaminando el río tal por sus vertimientos, luego de allí podemos escalar a otras instancias que efectivamente generen una repercusión mucho más directa a los intereses de las multinacionales. Esto va más dirigido como al tema de la imagen de la empresa, es decir, a causar una mella o un impacto en la imagen de la empresa, en la opinión pública, a movilizar sectores sociales, políticos, académicos en torno a un tema, pero desafortunadamente no genera, es decir, no llega a generar un impacto palpable dentro de las empresas, es decir, no son demandas mediante las cuales se esté acudiendo al Estado para exigirle a la empresa, sino que es más bien algo comunitario, colectivo, popular, que sí tiene unos logros, pero que es paralelo a un proceso judicial formal, digamos. Bueno, los pasos hacia ser coercitivos tratados sobre protección de derechos humanos por parte de las empresas realmente es un camino que ya se ha venido dando por organizaciones internacionales desde hace un tiempo largo. El camino ya está bastante cosechado, digamos, y lo que ha permitido es que efectivamente la Organización de Naciones Unidas, la ONU, en la década del 2000, crear una relatoría especial para vulneración de derechos humanos por parte de las empresas transnacionales, con la perspectiva de crear una convención internacional que permitiera demandar, digamos, hacer responsables a las empresas transnacionales por la violación de los derechos humanos. Hay que recordar que son los estados en este momento quienes son los responsables de la protección de los derechos humanos y no se puede acudir a instancias internacionales como por ejemplo la ONU para la protección, para la denuncia y demanda de la violación de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Entonces, por fortuna, hoy ya se encuentra ante la Secretaría General de la ONU andando una convención que permita hacer denuncias internacionales contra las empresas transnacionales que vulneran derechos humanos como responsables, es decir, el responsable ya no solo sería el Estado, sino que sería la empresa transnacional que vulnera los derechos humanos. En ese sentido, por ejemplo, uno de los casos más sonados en Colombia es el tema de las denuncias que hay por parte de sectores sociales y sindicales
contra la Drummond, ¿sí? Por el asesinato de unos líderes sindicales, específicamente de quien administraba la cafetería dentro de las instalaciones de la Drummond en el Cesar. Entonces, ahí las demandas internacionales que se han hecho por la vulneración de los derechos humanos de estas organizaciones sindicales y la muerte de este líder han caído sobre la responsabilidad del Estado, ¿sí? Del Estado colombiano, lo que permitiría un acuerdo para ser responsable de las empresas transnacionales es que la responsable sea la Drummond directamente en su casa matriz en Estados Unidos, en donde se pueda denunciar directamente al presidente de la compañía, ¿sí? Y no al Estado colombiano, ¿sí? Como dicho, eso ya se viene caminando en Naciones Unidas, con la dificultad que, por ejemplo, países como Estados Unidos o como Canadá no suscriben este tipo de convenios, ¿sí? Entonces puede existir la declaración en Naciones Unidas, existir la convención, pero si los estados luego no ratifican esos convenios nacionalmente, no entran a ser parte del bloque de constitucionalidad y no pueden ser aplicados dentro de su jurisdicción. Entonces, si por ejemplo un país como Canadá, en donde se encuentran suscritas alrededor del 70% de las industrias mineras, no suscribe un convenio como este, pues hará mucho más dificultosa su aplicación y su exigibilidad, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Ha sido precisamente la presión social, la presión ciudadana, la presión de organizaciones nacionales, internacionales, que ha llevado a la ONU a pensarse este tema, ¿sí? Porque antes eso no rondaba por las oficinas de las Naciones Unidas, ¿sí?